La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Resurrección de Jesús, primera parte. Al día siguiente, los escribas y fariseos se enteraron que Jesús había sido enterrado en un sepulcro, porque José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, había pedido a Pilatos el cuerpo de Jesús, y el gobernador se lo había concedido. Sucediendo luego que José, junto con Nicodemo, dieron honra sepultura a Jesús, puesto que ya lo tenían planeado entre los dos cuando fue decretada la pena de muerte del Hijo de Dios, ya que estas dos almas de buena voluntad respetaban y tenían gran aprecio como admiración al Maestro, y en su interior y en secreto se contaban discípulos de él. Por ello no quisieron que Jesús fuera enterrado en una fosa común, donde ponían a los crucificados, sino que lo enterraron en un sepulcro nuevo cavado en la piedra que era propiedad de José de Arimatea, acto que nunca se había realizado a un crucificado, porque no estaba permitido, pues como sabemos solo crucificaban a los forajidos, criminales y ladrones. Por tal motivo, los sacerdotes y miembros del Sanedrín estaban encolerizados contra Pilatos porque había entregado el cuerpo de Jesús a José y sabían que éste era partidario del Hijo de Dios, ya que en el juicio ante Caifás lo defendió varias veces. Y debido a tales acontecimientos, como a la maldad de sus entrañas que los corroía, debido al crimen tan horrendo que habían cometido, el temor también los devoraba. Por ello estaban turbados, sin paz ni sosiego dentro de sus almas. Tenían sus pensamientos invadidos de presagios funestos y delirantes, comentando dentro de sí lo que el Salvador había dicho varias veces, que al tercer día, después de su crucifixión, resucitaría. Y tenían gran temor que esto sucediera, porque Jesús había resucitado a varios muertos. Temían en gran manera que él también resucitara. Y este pensamiento los atormentaba continuamente, dando vueltas y más vueltas en su mente. Y este desasosiego cada uno lo llevaba en su interior sin comentar nada entre ellos, porque razonaban que al exponerlo les acusarían de partidarios de Jesús, de que creían en su poder como cobardes, que le tenían miedo. Por ello, este tormento no les dejaba en ningún momento, y junto con el gran pecado homicida que habían cometido, siempre se les reflejaba la silueta de Jesús clavado en la cruz. Ninguno de los sacerdotes del templo y todo el Sanedrín no habían podido reconciliar el sueño aquella noche. Por tales motivos el temor y el desequilibrio, junto con la turbación que llevaba, los tenía fuera de quicio, sin decisión alguna a favor suyo. Se veían incapaces de cualquier cosa. Su propia maldad abominable les frustraba toda acción malvada en su provecho, llegando a una demencia aterradora, hasta que al final el diablo les sugirió sacar al descubierto la angustia que los devoraba, y que, como sabemos, era de que Jesús resucitaría. Y entonces, haciendo toda clase de sugerencias todos juntos y no encontrando soluciones satisfactorias, sin otra alternativa favorable, tuvieron que decidir acudir a Pilatos, después del odio y repulsión que le tenían, en busca de su protección y defensa, debido a la cobardía y miedo que tenían hacia el Rey de la humildad, aún habiéndole quitado la vida. Llegados que fueron ante Pilatos, aquellos renegados con palabras denigrantes y calumniadoras contra el Verbo de Dios, dijeron a aquel gobernador que no tenía menos desasosiego y cobardía que ellos. Señor, aquel impostor, vivo aún, dijo que después de 3 días resucitaría. Manda pues a guardar el sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo que ha resucitado entre los muertos, y será la última impostura peor que la primera. Aquellos degenerados, poseídos del diablo como estaban, no les faltaban palabras persuasivas, llenas de saña y maldad, para convencer al inicuo de Pilatos que no quería mezclarse con sus negocios de religión, y menos a los que se referían al Hijo de Dios, puesto que desde el día anterior que tuvo que juzgar y crucificar a Jesús, había perdido la poca seguridad de sí mismo que le quedaba, y sin voluntad propia para dar órdenes, por el temor que lo invadía, debido a la imagen y majestad de Jesús, como el misterio de su mansedumbre y porte inalterable, que no podía olvidar aquel recuerdo ni borrarlo de su mente, por más esfuerzos que hacía para ello, donde por tales motivos presto les entregó una guardia y que ellos la dispusieran de la manera que creyesen conveniente,
despidiéndoles enseguida para no contemplar la presencia de aquellos rabinos, discípulos del propio diablo, que tantos problemas e inquietudes le habían proporcionado en pocas horas, y que luego había pasado toda la noche agitada con insomnios aterradores sin poder descansar. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, sin perder tiempo, cogieron la guardia y se fueron hacia el sepulcro de Jesús. Llegados que fueron allí, sellaron la piedra que cerraba la cueva del monumento, haciendo responsables con presiones y amenazas a los soldados, diciéndoles que lo pagarían muy caro si aquella piedra era removida y Jesús desaparecía de dentro. Y aquellos denigrantes se largaron de allí intranquilos, pues el poder sobrenatural de los ángeles que había en aquel alrededor e interior del sepulcro, guardando el cuerpo sagrado del Maestro, aunque eran invisibles para ellos, no lo eran dentro de sus conciencias, que por maldad que albergaban dentro de ellos, no se pudieron escapar de hacerles sentir en su interior que por más soldados que pusieran vigilando y medidas que tomaran, el profeta de Nazaret, como ellos le llamaban, resucitaría. Por ello ese presentimiento divino que les penetró hasta las entrañas de sus almas les hizo un efecto aterrador, en la que sus ánimos decaídos se les derrumbaron totalmente, marchando de allí cabizbajos y taciturnos, con tal aflicción de espíritu que iban desorientados y confundidos de tal manera que no acertaban a dónde debían dirigirse. Pasado el sábado, ya para el amanecer del primer día de la semana, que era domingo, estando los soldados allí de puesto vigilando el sepulcro, inesperadamente y con una velocidad inexplicable, bajó de los cielos una luz refulgente con un poder omnipotente que deslumbró todo aquel recinto. La tierra y las rocas, como todo cuanto había en aquel contorno, tembló de tal manera que parecía que todo tenía que hundirse, en la que, junto con aquella luz poderosa, bajó a aquel lugar el ángel de Dios, y bajó a la tierra para hacer justicia con la verdad y razón eterna. Vino a aplastar la vileza humana y demostrar ante la necedad y desequilibrio del hombre de aquel tiempo, como de todos los tiempos, que Dios es el Supremo, dueño y señor de todas las cosas habidas y por haber. Él lo rige todo, dispone y puede todo. Pues el ángel de Dios se presentó ante aquellos soldados que guardaban el sepulcro de Jesús con una majestad y poder deslumbrante, puesto que su brillo superaba en gran manera los rayos del sol y su aspecto más poderoso que los relámpagos, donde al llegar el ángel al suelo, con su poder apartó sin esfuerzo alguno la piedra del sepulcro que pesaba mucho, quedando la entrada libre. Los soldados que estaban allí guardando el sepulcro para que nadie lo tocara, al contemplar aquella visión celeste se quedaron como cegados, donde al mismo tiempo, sacudidos por aquel poder sobrenatural que todo lo conmovió, quedaron invadidos por un miedo aterrador, temblándoles las piernas que no se podían sostener de pie. Las armas se les resbalaron de las manos y llenos de espanto y estupor cayeron al suelo desvanecidos. Aquellos dementes de sacerdotes, escribas y fariseos que habían puesto aquella guardia, en su necedad más vil, se creían que con la fuerza y poder material podían evitar todo lo que ellos querían. Y esto refleja la ignorancia y desequilibrio de aquellos desgraciados que van en contra de la verdad como ley santa del Creador, razonando que ellos por sí solos, con la fuerza autoridad que tienen, lo pueden todo sin contar con Dios para nada. Mas la historia revela con gran veracidad que estos desdichados han fracasado y fracasarán siempre. Los desalmados del Sanedrín, que decretaron la pena de muerte al Hijo de Dios, pensaban que con su autoridad lo podían todo, pero la realidad eterna consiste en que nada ni nadie puede hacer nada ante lo que Dios dispone, y mucho menos respecto a su divino Hijo, después de haber cumplido su divina misión de víctima expiatoria. Cuán equivocados estaban aquellos dementes homicidas. Hasta entonces habían podido martirizar y exterminar la vida al cuerpo del Mesías bajo la barbarie de su soberbia y maldad. Pero en cuanto Cristo expiró en el ara de la cruz, ninguna clase de poder tenían sobre el Salvador. Todo lo contrario, ni aun siquiera a su cuerpo sagrado crucificado pudieron vigilar ni saber de él. La pasión de Cristo para redimir a la humanidad se había terminado. Él había triunfado totalmente sobre la incredulidad, perversidad y necedad del hombre. Había vencido por entero al mundo, poniendo al descubierto toda su falsedad. Había abierto el camino de retorno al Padre, camino de luz y verdad, de razón y vida sin fin.
Ahora depende del hombre. Depende que éste quiera razonar y renunciar a todo lo pecaminoso de este mundo, esforzándose con toda su voluntad en cumplir la doctrina del Rey inmortal que crucificamos. Ahora depende del hombre que tenga hombría para ser justo, recto y puro, que rechace todas las miserias e imperfecciones que lo dominan, para ser dueños de sí mismos, para tener paz y armonía, hasta vivir en fraternidad todos los hombres de la tierra, formando una sola familia, puesto que todos somos hermanos e hijos de un mismo Padre, siendo entonces cuando se puede recuperar la vida eterna. La paz de Dios reina entre todos.